Hola, buenas tardes. Estamos a lunes día 10, luego de unos días de descanso. Como comentamos, tocaba esta semana mucha actividad y hemos pensado primero parar y luego volver con fuerza, porque si no podemos acabar, vamos a decirlo con claridad, muy cansados. Entonces, hemos aprovechado estos días que creíamos iban a ser relativamente tranquilos en relación a lo que va a venir. Y empezamos ya con este segundo café tardío de la tarde, con la actividad habitual. Y lo primero y más destacado, obviamente, de estos días de silencio, es el fin del estado de alarma. Es como si hubiera pasado de golpe toda la pandemia, lo cual obviamente no es cierto. Y realmente es de estos temas que nosotros siempre hemos comentado, que las cosas van lentamente pero acaban funcionando. ¿Quién iba a decir hace 2 meses que íbamos a tener fuera la circulación, por ejemplo, a Pablo Iglesias? ¿Y quién iba a decir hace 2 meses que el objetivo claro y contundente en este momento es alguien ya, digamos, políticamente sin protección, que es Pedro Sánchez? Hemos pasado de una situación que para muchos era desesperante, de una situación donde siempre pedíamos tranquilidad, calma y buen trabajo, a una situación donde todo está abierto actualmente. Lo primero que vemos, curiosamente, que las últimas encuestas, tenemos la del Mundo, la Sexta y la Razón, ya dan prácticamente por primera vez al PP por encima del PSOE. La del Mundo de un 30,2 a 25,7, la de la Razón un 26,9 a 26,1 e incluso la Sexta a un 27,3, 26,7. ¿Efecto Casado o efecto Ayuso? Quienes nos escuchan ya saben perfectamente cuál es nuestro razonamiento, dónde creemos que está la realidad y dónde creemos que esa distancia que ya marca Casado con Sánchez, si hubiera otro candidato en el PP, sin lugar a dudas, sería todavía mayor. No estamos delante de un crecimiento de Casado, hay que decirlo así con claridad, sino de un hundimiento de la imagen de Pedro Sánchez. Y obviamente eso implica nervios en el PSOE. A la guerra Leguina y esos expulsados contra, en este caso, Adriana Lastra, pues se suma obviamente la necesidad imperiosa de Pedro Sánchez de proteger su entorno inmediato, blindando incluso, como se dice, a Iván Redondo. Es bien conocedor Pedro Sánchez que si la figura de Iván Redondo tiene una velocidad a su caída estratosférica, nunca mejor dicho, y con la realidad de que las bases, como hemos dicho siempre, no va a mover a Pedro Sánchez y Pablo Casado, a Pedro Sánchez lo va a mover las propias bases del PSOE. Y eso es algo que debería todo el mundo tener claro, que serán los movimientos internos del PSOE lo que acelerarán los cambios en la Moncloa. Las bases se mueven, algunos ya, que podríamos decir, más tradicionales del PSOE, ya hablan sin remilgos, y está claro que esta, digamos, separación, hundimiento, incluso podríamos decir, del gobierno, puede ser más rápido de lo que algunos piensan. Siempre hemos apostado por eso de la ranita, el chuchup, el poco a poco ir cociendo, pero cuando hierve y todo está en efervescencia, los movimientos son a veces más rápidos de lo que uno puede esperar. Estamos viendo no solo cambios en el PSOE, sino cambios en lo que es la estructura de gobierno, y algunos todavía más rápidos de lo que podía parecer, y estamos hablando de los socios de gobierno de Podemos, donde está claro que la salida de Pablo Iglesias, ¿quién era Pablo Iglesias? Ha quedado demostrado que no era nadie. La salida de Pablo Iglesias, dejando a Yolanda Díaz como principal líder del partido, pues no ha satisfecho a todas las corrientes de Podemos, principalmente la madre de los hijos de Pablo Iglesias, Irene Montero, y los enfrentamientos en Podemos parece que se van a recrudecer en los próximos días. A nadie le sorprenda que movimientos como los que ya se están vislumbrando, como movimientos de esos que quieren perpetuarse en el poder, vamos a decirlo así, y estamos hablando de la propia Yolanda Díaz o de Ada Colau, están girando hacia la figura de Rejón. Parece inaceptable que la gente no vea, que el votante no vea, que Rejón no deja de ser un aprendiz de lo que ha hecho Iglesias. Y la realidad es que Rejón, ¿qué representa Rejón? 2 diputados en el Congreso Nacional, en el Congreso de España.
obviamente tiene fuerza a raíz, como hemos dicho, del mito, digamos, o de la sombra de la alcaldesa de Madrid, de la anterior alcaldesa de Madrid, de Carmena, pero está claro que su presencia a nivel nacional pues no parece que tenga mucha repercusión. Errejón, del cual se decía en su momento que podía ser un fiel sustituto en alguna línea incluso del Partido Socialista, parece ahora mismo estar pendiente de ser cazado, de comenzar a tejer su propia red para dar el definitivo golpe a Podemos. Parece justicia poética, parece aquello de el que se fue, el que echaron, que siempre ha querido estar en política y que es capaz de vivir de la política y de no hacer otra cosa. Recordemos el tema de la beca de Errejón, que en cualquier país normal hubiera significado su adiós a la política, pero aquí no solo eso, sino aquí es reforzado por muchos grupos mediáticos que ven en su figura esa izquierda radical que necesitan para mantener la tensión en el poder. La realidad, hombre, que parece claro que si el futuro de la izquierda ultra de este país pasa por Errejón, pues parece que va a pasar más por desaparecer que por tener una función privilegiada en este país. Estamos hablando de asaltos lentos al poder, de asaltos, en este caso, contra la figura de Iglesias y todo lo que deja, que simple y llanamente confirman que luego de Pablo Iglesias no existía nada en Podemos. Lo afirmamos hace semanas, lo afirmamos hace meses, que la hipotética salida de Iglesias significaría el desmembramiento de Podemos. Dos partidos han sufrido en estas elecciones de Madrid su práctica desaparición, uno, Ciudadanos, ¿qué vamos a decir de Ciudadanos? Y otro, Podemos. Uno parece sin ninguna opción de ser opado por nadie, excepto algunos del PP que parece que quieren recuperar, creen al votante de Ciudadanos, creemos que el votante de Ciudadanos acabará eligiendo lo que considere y no parece muy propicios en muchos casos elegir la vía de Casado, y otro como Podemos, donde parece que las sopas sí que son cada vez más mayoritarias y se producen tanto del entorno de Errejón como del propio entorno del PSOE, como curiosamente propios miembros de Podemos que consideran que su ciclo ha acabado, estamos hablando de la Yolanda Díaz y de Ada Colau, y que intentan materializarse en cualquier lugar donde puedan mantenerse a sueldo público. Porque la realidad es que hay muchos políticos en este país, y a la izquierda está plagado, que saben que la política es el lugar donde pueden llegar para vivir a final de mes, trabajando de forma miserable, trabajando menos que la media y viviendo de las mentiras, de las afirmaciones poco serias y del votante que necesita imperiosamente, porque lo tiene metido a daga en el cerebro, votar izquierda. Porque se hace muy curioso, cada vez por suerte menos gente va a votar con una idea preconcebida. Y la democracia es que la gente acabe votando a quien le dé la real puñetera gana, que defienda sus principios o defienda sus ideas, pero no votar a una línea simple y llanamente porque se hacen llamar de izquierdas, aunque luego, como en el caso de Pablo Iglesias ha quedado bien claro, hagan personalmente actividades más propias de lo que alguno llamaría de derechas. Situación compleja, situación que vamos a empezar a ver mover con fuerza durante esta semana. Vienen semanas muy intensas. Recordemos que hace días decíamos que una de las opciones, por ejemplo, y cambiamos de partido en el PP valenciano, era la irrupción de Toni Cantó. Ya empieza a hablarse del tema. Sin lugar a dudas, otro pequeño triunfo de esa línea, digamos, de Ayuso, digamos, de esa línea correligionaria que no entiende o no cree que el propio Pablo Casado sea líder para llevar este país adelante, y sin lugar a dudas movimientos que a veces parecen pequeños movimientos, pero que son movimientos sin lugar a dudas de calado. Vamos a asistir a esos movimientos tanto en el PSOE como en el PP. Se está sistematizando, se está creando, digamos, una nueva política. Hemos apostado y seguimos diciendo lo mismo, que estamos delante del fin del periodo de la transición en España. Estamos llegando a ese momento en la democracia donde los votantes
ya no son fieles seguidores a su voto, algunos les llamaban votos prestados, sino que simple y llanamente deciden con el criterio lógico y democrático de que lo mejor que creamos para nosotros es lo que vamos a votar. Ya no estamos en ese periodo de yo voto izquierdas, yo voto bloque, yo no voto bloque. Estamos en ese periodo, en buena parte de España, no en toda, donde la gente acaba decidiendo de manera democrática sus opciones. Decimos en toda España no, porque hay zonas como Cataluña donde todavía existe ese periodo predemocrático, donde la gente vota en bloque, aunque sea para engañarles o tomarles el pelo. Por cierto, periodo en Cataluña donde todavía sin acuerdo para ver quién gobierna, para ver si es Esquerra, Junts per Cat, una unión de los dos, o vaya usted a saber quién, y las elecciones se aproximan en unos par de semanas si no se ha tomado alguna decisión. Cuando uno entra en una espiral de cambio, está claro que a veces los que prefieren conservar su posición es mejor que hagan malos acuerdos para mantenerse. Y aquí podemos hablar de dos ejemplos muy claros y contundentes. La decisión antes de las elecciones de Madrid del equipo de Aguado, del equipo de Inés Arrimadas de Ciudadanos, que era dar un golpe de efecto, un golpe de cargo en la comunidad madrileña, se ha visto con claridad que era la única forma de que mantuvieran sus escaños y sus sueldos públicos. Imagínense que aquel golpe de efecto urdido por Inés Arrimadas e Iván Redondo se hubiera llevado a cabo. Estaríamos ahora delante de una presidencia de la comunidad autónoma de Aguado o de Gabilondo, que cuando han pasado por las urnas han quedado totalmente defenestrados, ninguno ya con el acta de diputado, uno por renuncia y otro porque ya ni estimaron que fuera candidato, y algunos líderes como Inés Arrimadas o Iván Redondo, de la mano de Pedro Sánchez, creían que eso era lo mejor para el gobierno de este país, y cuando en una comunidad gobiernan más los intereses personales que la realidad de la gente que vota, es cuando es necesario votar. Y en el caso de Cataluña vemos un caso similar. En caso de llegar a unas elecciones, por la incapacidad de pactar un gobierno Esquerra Republicana y Junts per Cat, o por la incapacidad de ir unilateralmente, asistiremos también a una debacle total de los partidos independentistas, porque la gente, el salto cualitativo que ha significado Ayuso es aquello de poder ilusionar a la gente, necesita ilusionarse, llámese Cataluña, llámese Madrid. Y vamos a ver cómo seguramente estos partidos independentistas son conscientes de la realidad y pactarán a cualquier precio con tal de mantenerse en el poder, aunque sepan que no tienen el respaldo de los ciudadanos. Porque la realidad, cuando hay cambios, cuando la vorágine de cambios se lanza con gran velocidad, es que es muy difícil de prever qué puede pasar y qué puede dejar de pasar, y no hay que olvidar que cuando se produce un cambio significativo en la organización política, en la historia política de un país, como estamos hablando ahora del cierre del periodo de la transición de España, se produce simple y llanamente por decisiones colectivas, como en este caso, decidir moverse, decidir votar, decidir hacer cambios sustanciales e ilusionar a los ciudadanos. En el caso de España, dijimos e insistimos, el cambio de Madrid es un cambio significativo, no eran unas elecciones simple y llanamente autonómicas, es un cambio de ciclo. Son conscientes en la Moncloa de ese cambio de ciclo, son conscientes que la salida de Pablo Iglesias ha dejado a su rey, a su señor, a Pedro Sánchez totalmente en campo abierto para ser disparado desde cualquier lado. Hasta el incompetente de Casado da mejores números que Pedro Sánchez. Imagínense qué desastre debe ser esto. Y son conscientes de que han de mantener el fuerte a pesar de los ataques, porque el único, e insistimos, el único que puede convocar elecciones en este país es Pedro Sánchez. E imaginarán que nadie convoca elecciones si sabe que va a perder. Porque imaginen que con una oposición como la de Pablo Casado, una oposición a la que la Moncloa ha ninguneado, a la que ha utilizado como salvar al soldado Casado para mantenerse en el poder, si hasta esa oposición
y lo decimos con todo el respeto, miserable y cobarde, que no ha hecho nada en todo este periodo, ha logrado sobrepasar a Pedro Sánchez, imagínense un candidato o una candidata con cara y ojos, qué resultados podría obtener en unas hipotéticas elecciones. El PSOE nervioso, el PSOE sabiendo que se está acabando su ciclo, Pedro Sánchez conociendo la realidad, Pedro Sánchez incapaz de salir a ningún lado, Pedro Sánchez escondido en la Moncloa. Blinda a sus tropas, blinda a Iván Redondo porque sabe que sin él poco más tendría que hacer, las bases moviéndose, algunos líderes históricos como Leguina criticando abiertamente a Pedro Sánchez. La ilusión, que hemos dicho que es muy importante en política, no está ahora precisamente en el Partido Socialista. Sumen todos esos medios prostituidos que siguen haciendo esa campaña a favor. Hemos visto lo lamentable del reportaje de este personaje, de este tal Gonzo, donde se fijan detalles estúpidos en vez de hablar de las cosas reales, porque la realidad es que ese nerviosismo en el Partido Socialista no solo afecta a sus miembros, a sus cargos que cobran dinero público y que ven con dudas si eso va a continuar, sino afecta también a todos esos medios prostituidos, esos medios de pseudoinformación que son conscientes que cuando acabe este periodo no habrá, como hubo en su momento, y vamos a hacer una palabra dura, piedad. Recuerden que el anterior gobierno del PP no solo permitió, sino que puso los raíles para que ciertos medios crecieran en un periodo simple y llanamente por tener, como decía alguno, ser miserablemente cobardes. Y en estos periodos, lo dijimos en el tema de Cataluña y lo insistimos en el tema de España, los medios de comunicación son muy importantes y cuando han cooperado en actuaciones cuanto menos pseudo-delictivas, no se puede tener con ellos ningún respeto y sobre todo no se le puede permitir que sigan haciendo las cosas de una manera completamente equivocada. Y no porque uno tenga razón u otro deje de tener razón, sino simplemente porque la realidad al final en la democracia, y nunca debemos olvidarlo, es lo que la gente desea. Y está claro que cuando un candidato ha duplicado sus cifras, como el caso de Ayuso en Madrid, cuando unos partidos se han hundido de 26-0, cuando unos partidos han perdido más de 10 diputados como el PSOE, es que algo no está encajando con la opinión de la sociedad. Pueden informar, pueden decir misa, pueden decir tonterías, pueden intentar engañar al personal, pero la clave de este periodo es que cuando se consolida la democracia, algo que llevamos mucho tiempo diciendo y que mucha gente nunca ha entendido, este periodo iba a significar el reforzamiento de la democracia, y la democracia se refuerza no porque se obligue a nadie a reforzarla, sino porque la gente es consciente de la importancia de la política, es consciente de la importancia de los políticos, es consciente del respeto que se debe tener a los políticos y es consciente del respeto que se debe tener al sistema político que tenemos. Ningunearlo, prostituirlo, abusar de él, es algo que por suerte va a pasar al olvido en breve. Luego tendremos mejores o peores políticos, luego tendremos más o menos liderazgo, pero todos aquellos que han creído que la democracia era el lugar donde ellos simplemente venían a pasear y a cobrar a final de mes, van a ser conscientes que los tiempos están cambiando. Estamos delante de una semana que empieza con fuerza, una semana donde vamos a ver movimientos muy grandes, donde habrá que estar pendientes de la caída total de Ciudadanos, de la caída total de Podemos, de los movimientos internos en el PSOE, de los movimientos internos en el PP, de los movimientos internos incluso en toda la extinta ultraizquierda que va a intentar posicionarse de manera efectiva para sustituir al amado líder que ha dejado vacía, huérfana, esa parte del electorado. Un electorado, como hemos visto nosotros en Madrid, cada vez más insignificante, una parte del electorado que realmente tiende a desaparecer. Y una cosa que es importante,
Muchos han hablado de la transición en España. La transición parecía que estaba efectivamente hecha con los cambios de gobierno, con la entrada de líderes, con la entrada incluso en su momento, perdón, la repetición, por ejemplo, con la entrada del Partido Socialista, pero está claro que hubo líderes socialistas, en este caso desde la irrupción de Zapatero, que tendieron a tirar y a retrotraer de la historia de este país para minusvalorar el trabajo que se había hecho. Parecía de aquellas que la transición estaba hecha, ha quedado claro que la transición todavía no es efectiva. Y aunque hemos estado a punto en muchos periodos de estos 40 años de democracia, siempre decimos lo mismo. Cuando se mire históricamente este periodo, nadie dude que la fecha de la transición dirá 1975, 2021, 2022, vamos a ver cuándo, pero que se cerrará ese periodo en este momento. Y es cuando podremos decir con satisfacción muchos que la democracia está cada día más consolidada, que el país está cada día más consolidado y que formas prostituyentes de ejercer la política, formas prostituyentes de tocar el poder de una manera cuanto menos sospechosa, tendrán tendencia a desaparecer. Eso hay que agradecérselo sin lugar a dudas a Pablo Iglesias, que ha llevado a la política al peor lugar que se podía llevar. Vamos a ver los movimientos que hay a partir de estos días. Hay que estar muy pendiente de todos estos temas. Nosotros, como siempre, vamos a seguir. Ya nos volvemos, tras estos días de movilidad, volvemos a Barcelona en las próximas horas y vamos a seguir con la programación habitual. Hoy seguramente el confirmado será más tarde de lo habitual, ya lo avanzamos, igual que este segundo café ha sido más tardío. Pero creemos que todavía hay muchas cosas que contar, todavía hay muchas cosas que explicar. Aquí vamos a estar y aquí vamos a seguir explicando todas esas historias que creemos no solo se cumplen día a día, no solo se cumplen algunas más lentas, más rápidas, sino que marcan unas tendencias que al final, simple y llanamente, son la realidad que a todos nos deben interesar. La política era un lugar donde muchos, incluso los oyentes, no tenían ningún interés especial. Se va a convertir en los próximos días en un acontecimiento cada vez más intenso y en un acontecimiento donde vamos a ver salir muchas caretas y donde vamos a ver personajes que se confirmarán, han hecho cosas que uno jamás hubiera llegado a pensar. Y no lo hacen, nunca lo olvidemos, por mala fe, no lo hacen simple y llanamente porque sean malas personas, lo hacen por un afán de sobrevivir. Nunca olviden, oyentes, que en la política hay mucha gente que no ha entendido todavía que es un arte, incluso un negocio, para ayudar a la gente, para servir a la gente, y que creen que es un negocio, un arte, para servirse a ellos mismos y medrar, como no lo hubieran hecho nunca, desde la empresa privada, la empresa pública o cualquier otra actividad leal a todos. La política es un lugar para todos, la política es un lugar donde todos podemos intervenir, la política es el lugar que sirve para que las sociedades mejoren. Reforcemos ese ímpetu, reforcemos esa democracia. Vienen días complicados, nadie se piensa que esto se va a hacer en 2 minutos, vienen días donde hay que estar, vienen días donde vamos a estar continuadamente. Como siempre, acabamos este segundo café, hoy más tarde de lo habitual, que en el Patreon, en el canal, la transferencia, ya saben, todas esas historias que tenemos aquí para intentar seguir trabajando. Volvemos tras unos días de descanso, unos días donde hemos tenido tiempo de reflexionar, unos días donde simple y llanamente confirman que vamos a estar aquí hasta el último momento que debamos estar. No nos casamos con la política, no nos casamos con el programa, pero somos fieles a los oyentes y creemos que todavía hay historias para contar durante muchos días y muchas semanas. Aquí vamos a estar, como siempre decimos, simple y llanamente seguimos.